Hay que decir, y acá está la sección Perdiendo Amigos, que el decreto de Frondizi se va a basar en dos decretos de Perón, del 47 y el 48. Perón saca un decreto en el año 47 que dice: cualquier obrero que me haga huelga no va al Ministerio de Trabajo a reclamar, directo a la justicia militar. Y lo aplica, ¿eh? A Perón no se le hace huelga. En el 51, cuando los ferroviarios hacen huelga, los manda a todos de fajina. Y ya saca un segundo decreto que es la creación de la CIDE, que tantos problemas le trae ahora a los muchachos. La CIDE es una creación de Perón con C en ese momento, Coordinación de Información del Estado, para vigilar a la gente. En base a esos decretos, Frondizi va a ser con Intes. La Tribu presenta Clases grosas a la gorra. Gobierno de las finanzas. ¿Cómo terminamos en la democracia de los CEOs? ¿CEOs o CEOs? CEOs. 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 ¿Cómo terminamos en la democracia de los CEOs? Profesor invitado, Bruno Napoli, investigador en historia reciente y delitos económicos. Autor de El nombre de Mayo, un impresente político. Coautor de La dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil. Economía, política y sistema financiero. La dictadura cívico-militar en la Comisión Nacional de Valores, entre otros libros. Clases grosas a la gorra. En el año 66, cuando asume la dictadura de Onganía, se va a basar en los decretos de Perón, pero sobre todo en los decretos de Frondizi, y saca esta ley, la ley 16.970, Ley de Seguridad Nacional. Esa ley va a decir que cualquiera que atentara contra los intereses de la patria iba a la justicia militar. Cualquiera que estuviera al lado del que había atentado y no lo había denunciado también iba a la justicia militar. Y cualquiera que no colaborara con la ley de defensa nacional también iba a la justicia militar. Y que si el ejército llegaba a tu casa o a tu... Lo dice la ley. Léanla porque es imperdible estar en internet. Dice 1970. Llega el ejército, te pide tu casa para hacer centro de operaciones y vigilar a todos los vecinos, la tenés que entregar. Y después te va a pagar el Estado. Porque el Estado repara, ¿viste? El Estado después te paga. Te mata, pero después te paga. Por eso existen las leyes de reparación económica. Por eso existen las leyes, las políticas de memoria. Son políticas reparatorias del Estado, materiales o simbólicas. Eso dice la ley, dice 1970. Y en paralelo a eso, ahora lo vamos a ver, Argentina comienza a tomar préstamos todos los años con el Fondo Monetario Internacional. Pasan los gobiernos, pasa Levingston, pasa Lanusse, pasa Cámpora, Lastiri, Perón. El gobierno de Cámpora va a hacer un quiebre y va a romper muchas de las leyes de los gobiernos anteriores y de la dictadura anterior. La única que no va a derogar, casualmente, es la 16.970, la salvaje ley de Onganía, que establecía la eliminación de todos los cuerpos indóciles que se rebelaban contra el Estado, la usa... casi me caigo, ese fue Cámpora. La usa Cámpora, la usa Lastiri y la usa el Perón. Finalmente, Isabel Perón, con toda su banda de criminales, va a derogar la ley. Y uno dice que bueno, van a derogar esa ley que era salvaje. Bueno, no, van a inventar la 2840, que es peor que la de Onganía. Es más salvaje que la de Onganía. De hecho, esta ley, la 2840, para la eliminación de los cuerpos indóciles, es la que va a utilizar Videla durante toda la dictadura de la desaparición de personas, para la desaparición sistemática de personas. Y esa ley va a seguir vigente hasta el 2001. Cuando logran hacer esta ley, en un contexto de eliminación sistemática, pensemos que del marzo del 73, que es cuando comienza a operar la AAA, no después. Comienza ahí las bandas parapoliciales, después le ponen AAA. Marzo del 73 mayo del 73 a marzo del 76, en esos casi 3 años, hay casi 1000 jóvenes peronistas desaparecidos, todos militantes políticos de la juventud peronista desaparecidos. 988 es el número exacto. El Parque de la Memoria se va extendiendo para atrás ahora, por suerte, ahora tiene desaparecidos desde el año 69. Desde el año 64, la policía de la provincia de Buenos Aires registra y tiene los documentos que están desclasificados, que son los que elaboramos nosotros, de gente torturada que después es asesinada. Es decir, esto viene de Frondizi para acá y es muy extenso. Videla no inventó nada. Se basó en leyes de la democracia y de las dictaduras previas para establecer estas leyes de seguridad interior
en paralelo con la financiarización de la economía. Clases grosas a la gorra. Gobierno de las finanzas. ¿Cómo terminamos en la democracia de los CEOs? Profesor invitado, Bruno Napoli. La corriente nos llevó a otras aguas sin dragar. Cámpora había dicho, en el breve lapso que tuvo, todos los bancos le vuelven a dar la guita al central, centralizan los depósitos. Entonces nosotros con eso tenemos financiamiento, no tenemos que pedir guita y podemos dar crédito y hacer política social. Martínez Dios lo primero que va a hacer es descentralizar los depósitos, el central le tiene que volver la guita a todos los bancos comienzan a hacer negocios, ¿y qué pasa con el central? Se queda financiado sin reservas. ¿Vieron la discusión de la reserva del central? Si no, lo deja sin reserva, entonces tiene que pedir préstamos al Fondo Monetario. Y la segunda es la ley de entidades financieras, que es la que regula todas las casas de cambio, todas las entidades financieras, bancarias y no bancarias de la Argentina. Y la tercera ley, que no está anotada acá, es la ley de inversiones extranjeras. Esto es posible con este diálogo utilizando esto. Actividades subversivas, porque esta ley tenía un apartado de 6 puntos de subversión económica. Cualquiera que hiciera un paro, cualquiera que en una empresa hace algo que no tiene que ver con el fin de la empresa, traidor a la patria, encana. Cualquiera que parara una empresa que sea central para la economía, encana, justicia militar. Cualquier empresario que osara hacer negocios por fuera del Estado, encana, justicia militar o desaparecido. Eso provoca esta ley. Y gracias a esta ley logran modificar esto. Ley de entidades financieras y la otra es la ley de inversiones extranjeras. La ley de inversiones extranjeras es la que vuelve a decir el capital extranjero puede venir a hacer utilidades e irse cuando quiera y remitir todas sus utilidades al exterior. La ley de entidades financieras sigue vigente en la Argentina. Ningún gobierno de la democracia se atrevió a derogarla. Y la de inversiones extranjeras sigue vigente. Ningún gobierno de la democracia se atrevió a derogarla. En este diálogo entre desaparición y deuda, extenso del 56 en adelante, visto rápidamente con ustedes, es donde se va conformando lentamente esto que llamamos gobierno de las finanzas, donde los bancos son importantes en la medida que haya leyes represivas y donde el Estado no es central, sino que es un habilitador de negocios que permite que bancos, entidades financieras, puedan seguir haciendo negocios con la condición de la financiarización de cada uno de nosotros. Hay día a día cada vez más cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Todos nuestros sueldos están bancarizados. Piensen que en Argentina hay 60 bancos nada más y manejan 15 millones de sueldos. Todos nuestros sueldos, los que cobramos por algún banco, están manejados por 60 tipos y regidos por esta ley, la ley de la dictadura. Ese gobierno de las finanzas comienza en el 56 con el ingreso al fondo, se profundiza con Frondizi y en el 66 con Onganía comienza el lento proceso de intrusión de los empresarios al Estado. Del 76 al 83, Argentina en 7 años toma 38.000 millones de dólares de deuda externa. En 7 años, 38.000 millones. Este gobierno de la Alianza Cambiemos en un año tomó 60.000 millones de dólares. Va a salir alguno, seguramente por Twitter, como hacen siempre, a decir no, pero ese dólar hay que deflacionarlo. Lo deflacionamos, le aplicamos inflación, lo que vos quieras. Pero sigue siendo la diferencia enorme. Esos 38.000 millones de dólares tomados en estos años ahora pueden equivaler a 250.000 millones. Bueno, pero este tomó 60.000 millones en 11 meses. El gobierno anterior, la gestión anterior, que se cansó de repetir todos los años, los bancos nunca ganaron tanta plata como nosotros, tenían razón. Eran parte del gobierno de la finanza y le allanaron el camino a estos delincuentes porque dejaron esta estructura de negocios. De hecho, es cierto lo que decía Cristina. Los bancos en la Argentina nunca ganaron tanto como en el gobierno de ella. Y cuando vemos la estructura de crecimiento de IRSA,
se dispara en el 2007, cuando gana Cristina. Se dispara. Aparecen decenas de ramificaciones de IRSA, porque les comienzan a permitir este tipo de negocios. Eso, que es lo que nosotros queremos comprender como gobierno de las finanzas. Un entramado complejo de empresas donde la deuda está en el centro, los bancos son los operadores, los mercados de capitales manejan los derivados, porque digo, IRSA construye, el shopping tiene acciones, esas acciones se venden en el mercado, construye a través del banco y después vende las acciones en el mercado, que es otra cosa. Una cosa es el sistema financiero bancario, otra cosa es el mercado de capitales, que otro día podemos hacer una clase sobre eso, sobre lo que es el sistema financiero. El sistema financiero básicamente son 60 bancos y después 13 bolsas de comercio. ¿Sí? Y hay empresas que cotizan en bolsa. Es un negocio. Yo tengo una empresa de sillas. ¿Sí? No sé de dónde saqué la guita, nadie me preguntó, pero hago muchas sillas. Y esa empresa, no quiero solamente vender sillas. La transformo en acciones, me voy a la bolsa de comercio y vendo mis acciones. Cuanto más sillas vendo, o más seguridad jurídica tengo eso, mis acciones valen cada vez más. Entonces yo, sin vender las sillas, gano un montón de guita comprando y vendiendo mi empresa durante 6 horas, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Voy con mi empresita de sillas y digo, tengo estas acciones. Las vendo, cuando baja el precio las vuelvo a comprar. Si sube, porque los mercados son así, las vuelvo a vender. Si baja, la vuelvo a comprar y al final del día me hizo una diferencia así. No por vender las sillas, que las estoy vendiendo, sino por la guita que generan mis acciones. ¿Qué función cumple el Estado acá? Es un habilitador de todo esto y es un constructor de discursos de seguridad nacional. Mientras pasa esto, ahí estamos, discutiendo la ley migratoria y la baja de punibilidad. Estos grupos económicos construyen shopping. Esos shopping nos dan la tarjeta verde, naranja, amarilla, violeta, la tenemos, le debemos al shopping, le debemos al banco, le debemos a IRSA y no tenemos la más puta idea a quién le debemos. Cada vez que tomamos un préstamo, yo tomo un préstamo personal a 5 años y el banco lo primero que hace con ese préstamo dice, uy, este papel dice que Bruno me va a pagar durante 5 años. Todos de golpe dejáramos de pagar las deudas, el sistema se cae. Si de un día para otro decimos, no pagamos más, ni tarjeta de crédito, ni débito, ni un carajo, no pagamos nada más, se cae el sistema, se cae el gobierno de la finanza. El Estado argentino actual lo primero que hizo fue liberar la compra de dólares, ya ahora puede comprar cualquiera, que eso no modifica el amperímetro, lo que modifica es las mesas de dinero de los bancos, ahí está el gran negocio, 10.000, 20.000, 30.000 millones por día, no los 500.000 o 2.000 que compre un usuario. Y liberar la posibilidad de enviar al extranjero. Había un límite, lo subieron a 5 millones. Digo, si vos sos un empresario y querés comprar o hacer una inversión en el exterior, tenías un límite de 5 millones. Esto lo liberaron, es ilimitado. Vos podés mandar los millones de dólares que quieras al exterior. ¿Qué hacen los empresarios argentinos? Van al Banco Central, compran dólares, lo dejan sin dólares y giran la guita al exterior. ¿Qué tiene que hacer el banco? Sacar un bono a pedir plata. ¿Quién le presta plata? El que le compró los dólares. Es un negocio redondo para los bancos, para las financieras y para los mercados. Por eso cada vez que el banco sale con un bono y dice necesitamos plata para tener reservas, se lo compra todo el mundo. Son los mismos que ayer le compraron los dólares para girarlos al exterior. Son los mismos organismos. Ese es el concepto de gobierno de las finanzas. La Tribu presenta Clases grosas a la gorra. Gobierno de las finanzas. ¿Cómo terminamos en la democracia de los CEOs? No, por favor, no es mi intención hablar de kirchnerismo, antikirchnerismo, perderíamos el tiempo. Profesor invitado, Bruno Napoli, investigador en historia reciente y delitos económicos. Hay una mesa, una silla, un proyector, una pantalla, un pie de micrófono de los chiquitos. Bruno va a terminar parado al borde del escenario. Imagínate si en la Argentina, ojalá nunca pase, ¿no? Los bancos deciden quedarse con los ahorros de toda la gente y llevárselos al exterior. Ojalá que nunca pase, ¿no? Porque seguramente iríamos a prender fuego a los bancos. No, pasó y fuimos a prender fuego a los políticos, lo cual está bien. Son una casta inmunda que deberían irse todos a trabajar. Pero nos olvidamos de los bancos. El problema fue el sistema financiero. Fíjense que con los delitos de la dictadura pasa lo mismo. Recién en los últimos años
nos empezaron a llamar algunos investigadores para analizar delitos económicos. Y pudimos mandar en cana, en mi caso, a 5 tipos, gracias a un libro que escribí, que habían cometido delitos económicos dentro de la dictadura en el mercado de capitales.